Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Becerra Artea. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo para dialogar sobre temas de interés común que pueden enriquecer nuestra vida cristiana, nuestra experiencia cristiana, nuestro llamado a la santidad, para usar la terminología del Papa Francisco, que es el tema que desde la semana pasada comenzamos a tratar y lo vamos a seguir tratando, no sé, hoy quizá acabemos de presentar este documento sin entrar en mayores detalles. Bueno, pues hay este programa Seguidores del Camino, como para quienes estén comenzando o sea el primer día que nos escuchan, es un programa que quiere poner de relieve una experiencia de vida cristiana fiel al ideal de Cristo tal como nos lo presenta el Evangelio. Somos seguidores de Jesús, somos seguidores de esa experiencia de vida que Él nos la describe a través del Evangelio, pero sobre todo en su propia vida. Como les decía, la semana pasada les expliqué el contenido del capítulo 1 y 2 de esta exhortación apostólica del Papa, que lleva por título Gaudete et exultate, en español alegraos y regocijaos, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Bueno, pues vamos a seguir explicándolo, presentándolo brevemente. El capítulo 3 tiene un título muy interesante que es A la luz del Maestro. Entonces, en este capítulo el Papa nos explica este llamado a la santidad refiriéndose a la enseñanza de Jesús fundamentalmente en el Sermón de la Montaña y más concretamente a través de las bienaventuranzas. Y entre los subtítulos de este capítulo, el primero, después de una breve introducción, en la que nos dice el Papa cómo puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones. Él quiere atenerse sobre todo a esta palabra de Jesús o a esta enseñanza de Jesús a través de este código, diríamos, de vida, de felicidad y de santidad que son las bienaventuranzas. Y el siguiente, o el primer subtítulo, es A contracorriente, con lo que nos viene a decir el Papa que pues vamos a hablar de algo que va en contra de la corriente de nuestro mundo, ¿no? Porque el mundo no piensa que la felicidad esté en estas experiencias o en otras semejantes que son parte de nuestra vida y que tienen una fecundidad espiritual para nosotros, porque las podemos vivir desde la experiencia del Espíritu. Y ya a continuación va describiendo cómo cada bienaventuranza es un modo de ser santo. Por eso concluye, creo que todas, en la explicación de cada una de ellas, diciendo, por ejemplo, ser pobre en el corazón, esto es santidad. Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad, que es la segunda bienaventuranza, bienaventurados los mansos. Felices los que lloran porque serán consolados. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Bueno, saber llorar con los demás. Fíjense que esta orientación es interesante. O sea, no se trata de llorar lamentándose, ay, pobre de mí, sino llorar es compasión, es condolerse, es acompañar, es solidarizarse
con todas esas personas que sufren y que sufren tantas veces, por no decir en general, injustamente, porque nadie tiene derecho a hacer sufrir a otra persona, ni nadie tiene la culpa o es culpable de sus lloros, a no ser que, pues, cuando uno ha hecho mal, pues claro, llora como consecuencia de lo que ha hecho, pero no porque se lo merezca, ¿verdad? Porque todos lo que nos merecemos es, ante todo y sobre todo, la compasión, y eso es lo que Dios nos da, la misericordia. En la siguiente también, buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. Tener hambre y sed de justicia es santidad. Mirar y actuar con misericordia es santidad. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Y la última bienaventuranza, los perseguidos por causa de la justicia, aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. Bueno. Bien, pues después de describir estas bienaventuranzas como formas y matices de la santidad cristiana, a continuación el Papa se detiene en la bienaventuranza de la misericordia con el título El Gran Protocolo. Y entonces nos explica esta parábola de la misericordia. Vamos a ver cómo comienza diciendo el Papa. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, Jesús vuelve a detenerse en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices a los misericordiosos. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados. Es decir, como un programa de vida sobre el cual seremos juzgados, y pues son las distintas obras de misericordia, que hay muchas, las que enumera, algunas de las que enumera en la parábola, y otras muchas. En nuestro catecismo estamos acostumbrados a 14 obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales, y van saliendo otras a medida que la injusticia va sembrando problemas, dificultades en nuestra humanidad. El Papa, después de eso, habla de las ideologías que mutilan el corazón. Lamento que a veces las ideologías nos lleven a 2 errores nocivos, dice el Papa. Por una parte, el de los cristianos que separan estas exigencias del Evangelio de su relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, de la gracia. También es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, imanentista, comunista y populista. O lo relativizan como si hubiera otras cosas más importantes, o como si solo interesara una determinada ética o una razón que ellos defienden. Bueno, pues bien, es una realidad lamentable, ¿verdad? Que muchos, lejos de comprometerse en la misericordia, en el servicio a los demás, pues luego critican a quienes están comprometidos, quienes merecen todo nuestro respeto, ¿verdad? Y eso es lo que el Papa explica un poco en varios números, 101 al 103. Luego el Papa en el 104 tiene un título, el culto que más le agrada, el culto que más le agrada. Y entonces pues aquí está citando obviamente ya al Antiguo Testamento que nos decía cómo la misericordia es lo que Dios quiere. Misericordia quiero y no sacrificios. Y es importante que nosotros, cristianos, tengamos claro esto, que nuestro culto a Dios
No es el culto de ofrecerle quién sabe qué cosas, sino el culto de la misericordia, porque Él es misericordioso. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, ¿verdad? Y esto es lo que Él quiere. Ese es el culto que Él quiere de nosotros. Y ya desde el Antiguo Testamento el profeta Isaías está bastante claro. Luego los papas, de hecho el Papa aquí cita varios documentos de la Iglesia sobre la misericordia, el amor, el gozo del amor, el rostro de la misericordia, y documentos que el Papa Francisco nos ha regalado en estos últimos años y que ponen de relieve pues una experiencia de vida cristiana comprometida con la misericordia y el amor. Recuerden que el año 16 fue el año de la misericordia y así ha seguido también, aunque no con tanta intensidad, el año 17, ¿verdad? La misericordia es algo, no diríamos un mal menor, sino es una bendición. O sea, ciertamente que quizás si hubiera más justicia en el mundo sería menos necesaria la misericordia, pero dada nuestra condición humana siempre va a haber necesidad de misericordia porque pues no somos, no nos alcanza realmente para vivir una vida así, realmente, donde la justicia pues pueda atender a todas las necesidades de todas las personas, a los niveles, quizá a nivel social, pues sí, hay en algunos países donde prácticamente pues se atiende a las necesidades fundamentales de las personas, pero siempre hay luego espacios de vida personal, de vida familiar, donde la misericordia va a ser necesaria. Y concluimos este capítulo 3 y el capítulo 4 se titula Algunas notas de la santidad en el mundo actual. Comienza así este capítulo con estas palabras: dentro del gran marco de la santidad que nos proponen las bienaventuranzas, quisiera recoger algunas notas o expresiones espirituales que a mi juicio no deben faltar para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama. Entonces nos explica el Papa, por ejemplo, el primer subtítulo, aguante, paciencia y mansedumbre. Está volviendo pues un poco sobre las bienaventuranzas, pues es parte de algunas de estas bienaventuranzas, como es la segunda y la octava, la mansedumbre y la paciencia, que son y ya han sido y seguirán siendo dentro de la convivencia humana una experiencia muy ocurrente, es decir, y repetitiva. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos tenemos nuestras lagunas y una de ellas, la más potente quizá, es el egoísmo, y este egoísmo en muchas ocasiones no nos permite ver las necesidades de los demás y tenemos que practicar esta paciencia, así como también mansedumbre para enfrentar esas limitaciones ajenas que nos pueden ofender y causar trastornos en nuestra vida. Luego, en el siguiente subtítulo, trata el Papa la alegría y el sentido del humor. Lo dicho hasta ahora, al hablarnos del Papa de paciencia, mansedumbre y aguante, dice, no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Bueno, pues importante. Sobre esto pues nos habla en estos números de cómo el cristiano, pues una forma de dar testimonio del gozo del Evangelio
es vivir la alegría del Espíritu. Ser cristianos, dice el Papa, es gozo en el Espíritu Santo, porque el amor de caridad le sigue necesariamente, al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado. De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo, amor y alegría. Por eso, pues el gozo y el amor, la paz, son, según la enumeración de San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 siguientes, son los frutos principales del Espíritu. Y hemos escuchado muchas veces la frase de que un santo triste es un triste santo. Bueno, luego nos habla el Papa de la audacia y el fervor. Audacia y fervor. Al mismo tiempo, la santidad es audacia, parresía. Últimamente se está usando bastante este término griego, que se usó entre los cristianos en los primeros siglos, enfrentados frecuentemente con el martirio. La parresía o valentía, audacia, que es un empuje evangelizador que deja una marca en este mundo, que no se arredra, no se asusta, no se echa atrás ante ninguna dificultad. Y la carencia de parresía, de audacia, es la falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene, si viene de dentro, cuando viene de adentro, del corazón, ¿verdad? Porque puede ser que las dificultades ante las cuales nos encontramos puedan amenazar esta valentía, pero cuando se va extinguiendo el entusiasmo espiritual, la vida espiritual, entonces pues claro que es realmente triste, porque qué remedio tiene cuando, como dice la palabra del Apocalipsis, no eres ni frío ni caliente, eres tibio y te voy a vomitar de mi boca. Bueno, entonces audacia y fervor hoy creo que es muy importante en nuestra situación, países católicos concretamente, que no nos dejemos vencer por el ambiente que cada vez es menos religioso, más mundano, más secularizado, más materialista, sino que tengamos y nos vayamos renovando en este fervor para dar testimonio, no para confrontar de una manera violenta a nadie, sino para defender lo que somos, particularmente con nuestro testimonio de vida. Luego, otro subtítulo que ocupa varios números es En comunidad. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las asechanzas y tentaciones del demonio y el mundo egoísta si estamos aislados, nos dice, así comienza el Papa. La santificación es un camino comunitario de dos en dos, ¿no? Entonces la vida en comunidad, ¿qué importancia tiene? Lo ha tenido siempre en la experiencia de la Iglesia. La comunidad, dice el Papa en el número 142, está llamada a crear ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Recordemos que Jesús nos dice: donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? San Benito, en su regla, a los monjes que querían vivir en eremitorios solos por ahí, les decía que tenían que estar bien preparados y necesitaban una experiencia fuerte de vida cenobítica, es decir, de vida en comunidad, porque antes de tener que luchar con el diablo hay que saber luchar con los hermanos. Es decir, que es más dura la lucha contra el diablo que la lucha de las dificultades que nosotros podemos tener en nuestra vida comunitaria. Toda persona que vive en comunidad, sea una comunidad religiosa, eclesial, familiar, humana, de cualquier tipo, pues va a encontrar dificultades, contrariedades, dice. Pero dice, es más difícil la lucha contra el diablo, y ese es el enemigo principal cuando queremos vivir solos. Y a veces es una tentación. Hay muchas historias sobre eso en la historia de la vida de los santos, que pues a veces
sí, es una tentación, que uno piensa que, pues yo voy a vivir solo y voy a poder dedicar mi tiempo a la oración, a las cosas que creo muy importantes y no tener que entretenerme, perder tiempo atendiendo a esto y a lo otro que la comunidad me exige. Bueno, ojo, pues. Entonces la vida de comunidad, el ser humano está para vivir en comunidad, Dios nos ha hecho sociables, ¿no? Y el último tema que trata el Papa en este capítulo 4 es oración constante, en oración constante. Ciertamente, orar siempre, siempre hay que estar en oración, porque el que está en pie, mire, no caiga, ¿no? Y claro, esta oración constante pues es una experiencia que tiene muchas raíces en la tradición cristiana, y una de las experiencias que el Papa cita es la experiencia bastante conocida del peregrino ruso. Dice en el número 152, el peregrino ruso que caminaba en oración continua cuenta que esa oración no lo separaba de la realidad externa. Cuando me encontraba con la gente me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia, y la felicidad no solamente iluminaba el interior de mi alma, sino que el mundo exterior me aparecía bajo un aspecto maravilloso. Este es el efecto de vivir en una experiencia de comunión con Dios, de constante comunicación con Él espiritualmente, nos dice este famoso personaje que se llama el peregrino ruso, un hombre que quiso investigar y practicar esta experiencia de orar continuamente, porque él, cuando escuchó el Evangelio de San Lucas, que dice, según las palabras de Jesús, que oremos incesantemente, pues le picó la curiosidad. Dice, ¿cómo voy a, si yo tengo que ocuparme en tantas cosas, tengo tantas preocupaciones, y cómo voy a estar siempre en oración? Bueno, pues entonces investigó y origina toda esa historia que nos cuenta el librito Relatos de un peregrino ruso, y entonces va dándose cuenta de cómo, lejos de ser un obstáculo para su vida, y su vida ser un obstáculo para vivir en oración continua, pues mutuamente se enriquecen, ¿verdad? Y hay una experiencia de compenetración con la presencia de Dios que hace que sea posible la oración constante y que se cumpla esa palabra también tradicional y tan conocida de la Sagrada Escritura, que nos dice: mientras yo duermo, mi corazón vela, ¿no? San Juan de la Cruz, gran místico y maestro de oración, recomendaba, esto lo menciono porque lo cita aquí el Papa en el número 148, recomendaba procurar andar siempre en la presencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que le permitan las obras que esté haciendo. Y pues sí, así nos educaron también a los religiosos, al menos era una de las cosas que nos inculcaban más en desde niños, el llevar la presencia de Dios. Y con esa presencia de Dios estamos haciendo una experiencia de oración. Dice San Juan de la Cruz: procure ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales no la deje, sea que coma, beba, hable con otros o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios y apegando a Él su corazón. Es decir, que hay como un sentido interior, espiritual, de presencia de Dios en nuestra vida, que es lo que constituye este espíritu de oración, y que obviamente pues a la hora de actuar y a la hora de enfrentar dificultades, problemas, etcétera, pues eso va a tener su repercusión positiva, ¿no? Y el Papa pues va explicando también, por ejemplo, nos habla de la lectura orante de la palabra de Dios, que es lo que tradicionalmente se ha llamado la lección divina, también una forma muy práctica e importante de oración.
Y luego, pues, además del encuentro con las Escrituras, viene luego la Eucaristía como centro y eje sobre el cual gira la vida del cristiano, y que luego pues es como ese pozo cuyas aguas rebosan y puede ir fructificando o haciendo fecunda nuestra vida de cada día en las cosas más variadas. Este es el número último de este capítulo y se lo leo, y con esto concluimos nuestra reflexión de hoy. El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la palabra viva. Allí, el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con Él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora. Bien, pues, queridos amigos, me dio mucho gusto compartir con ustedes esta experiencia y estas líneas de acción y de santidad que nos ofrece el Papa, y seguiremos, Dios mediante, la próxima semana y ya concluiremos la explicación de este documento tan rico, que ya ojalá que lo vayan buscando y comprando para su lectura espiritual personal, y para dar una nueva energía a ese entusiasmo de vivir nuestra vida cristiana, siendo testigos de la santidad que es la vida del Espíritu, que es la vida de Jesús en nosotros, la vida que nos hace sus testigos. Paz y bien.